Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos compartiendo otra emisión de Los Días Contados. Tenemos hoy un tema específico, concreto, no es que no tengamos otros, pero lo cierto es que después de las palabras del presidente en la jornada de ayer, nos empezó más que a preocupar, a ocuparnos, nos llevó a ocuparnos del tema de la tecnología LED, de las luces, y hay varias cosas, ¿no?, que se van cruzando y atravesando. Lo primero que creo yo a esta altura hay que decir es que es muy difícil todavía, 2 años y medio después, tratar de agitar un fantasma sobre lo que pudo ser o lo que pasó para tratar de explicar lo que no puede ser, ¿no? Las tarifas de luz y de gas son impagables. Más allá de la competencia constitucional a fijarlas, de lo que la ley del Congreso va a poner como límite, son materialmente impagables. A partir de esas circunstancias donde uno tiene que ir viendo de qué modo se van articulando situaciones para evitar que esto desencadene un conflicto social de mayores proporciones. Porque uno puede decir, se robaron un producto bruto, ni idea de lo que es el producto bruto, la mayoría, incluso de mis colegas que dicen semejante barbaridad. Puede decir, tiraban los bolsos por arriba de los tapiales, ningún bolso fue tirado por arriba de ningún tapial. La morsa en el triple crimen y la morsa resulta que no existía. Puede decir todo eso. Es más, hay gente que todavía lo puede creer eso, pero todo eso se agota en el momento en que uno, después de ver eso en la pantalla de la mayoría de los canales de noticias o canales de televisión, se da vuelta y sobre el escritorio está la boleta de la luz, o la del gas, o el aumento de la prepaga, o la cuota de la escuela de los chicos que el año que viene van a tener que ir a la pública otra vez, caer en la pública, ¿no? Y qué bueno que va a haber lugar para todos, en la medida en que sigamos cuidando todas esas cosas y no las miremos por arriba del hombro y nos resistamos a aceptar cuando nos equivocamos. Es feo equivocarse, claro que es feo. Es más feo tener que rectificarse y todo eso demanda un tiempo. Y creo que ese tiempo ha empezado a transcurrir. Por eso, creo que el presidente se equivoca fundamentalmente y se instala en un territorio del que decía el general Perón, míreme a mí citando a Perón, ¿no? Y veo ahí algunos justicialistas que están sorprendidos. Hay un lugar del que no se puede volver, que es el ridículo. Entonces, cuando uno trata de hablarle a los senadores peronistas, que los senadores peronistas entran cantando al Senado esa canción, ¿no? El más valiente, el más cobarde mató a su madre y el más valiente, ¿para qué le voy a contar? ¿Usted cree que porque Macri le diga por televisión, en un discurso leyendo el teleprompter, que es como si ahí abajo, yo mirara para ahí abajo en vez de mirar ahí a la cámara, ¿no? Se nota la diferencia entre mirar ahí y mirar ahí. ¿Verdad que lo notan, no? Bueno, para hacer 2 minutos y medio, 3, el presidente tiene que mirar abajo y grabar 2 o 3 veces. Pero eso no es un problema. El que vio, por ejemplo, el discurso del rey habrá visto a Colin Firth, un actorazo, el británico, con dificultades para hablar. El rey, ¿no? Tenía que hacer discursos y no podía. El problema es lo otro. Si esa fue la máxima dificultad, ningún problema desde ya. Decir a los senadores, no se dejen conducir por la locura de Cristina Kirchner. Tenemos los tapes. Yo, para ganar tiempo, porque empezamos un poquito más tarde y porque tenemos varios invitados, los estamos obviando, pero lo han visto ustedes, ¿no? Yo me imagino Perotti, Pichetto, incluso Marilyn Sagnún de la provincia de Santa Fe, el propio Carlos Saúl I de Anillaco, toda gente que no se cocina en el primer hervor, son tiburones de aguas profundas, esos que nadan en la oscuridad, donde no se ve nada, igual nadan y no se chocan con nada. Escuchar al presidente diciéndoles o tratando de persuadirlos, como que quedarían pegados. La verdad que creo que si había alguna duda, y había dudas, y sobre todo en algunos senadores un tanto remisos a expresar públicamente qué es lo que van a hacer, y el que mire para la provincia de Santa Fe puede mirar tranquilamente, me parece que esto lo terminó de convencer. Es decir, si esto es lo otro, la verdad es que me quedo donde estoy, en términos de votar el freno al tarifazo. Porque la parte siguiente, que no es la apelación política, esta tan burda, casi ridícula que estábamos describiendo, es la cuestión técnica. Y para eso nosotros tenemos hoy invitado a uno de los titulares de una empresa de la ciudad de Rosario que hace por lo menos 10 años, o más o menos, ¿no?, que está laburando en el tema de la tecnología LED, que me dice él, tengo la suerte de ir a China todos los años. El primer viaje tuvo que vender el auto para ir, ¿no? Ahora capaz que lo tenga que vender de vuelta. Pero bueno, vamos a ver si se puede evitar eso, para poder trabajar sobre el asunto. Me cuentan las cosas que están haciendo los chinos en una luz que tiene relación con la vitamina que fija el cuerpo. O sea, van cambiando y avanzando, nosotros tranquilo y a paso de hombre. Pero eso, por supuesto, como decíamos antes, tiene una cuestión técnica clara. Además de otra faceta que es la que vamos a ver inmediatamente.
Y voy a dejar para el cierre, si hay tiempo, el tema de María Eugenia Bielsa y Perotti, porque la verdad que esto es más importante. El otro va a haber tiempo para charlarlo y es más microclimático, ¿no? Pero fíjense, hoy publica Página 12 en su pirulo de tapa, después de tratar de ingresar a un sitio que el presidente efectivamente presentó para tratar de uno conocer cuál es el consumo eléctrico y de qué manera sacar las cuentas para ver cuánto uno se puede ahorrar en las facturas, se llegó a la conclusión que cuando anduvo la página y pudieron meter efectivamente la información del sitio que estaba en mantenimiento, por eso no se podía consultar, después de esperar un buen rato, cuando se pudo acceder, el sitio proporcionaba una información notable. ¿Qué es esta? Por ejemplo, si en una casa, en su casa, en la mía, en la de cualquiera de nosotros, ¿sí?, uno decide cambiar 5 lámparas fluorescentes compactas, 5 bombitas son, ¿no?, y otras 5 halógenas, otras 5 lamparitas, ¿no?, que son como espirales y demás, por luces de LED, a fin de mes, el ahorro en la boleta del consumo es de 60 pesos. El aumento es de 1.000 y pico, ¿no? Quiere decir, esta es la primera cuestión. Segunda cuestión, ¿quiénes son las empresas que en noviembre del año pasado se vieron beneficiadas con las licitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Vicente López, en varios municipios, la mayoría de ellos, todos casi, conducidos o dominados por intendentes de Cambiemos? Fíjese la tapa del diario BAE, que dice, por un capitalismo nacional, es como la bajada de línea, ¿no?, como cuando dice Crónica siempre junto al pueblo, o las columnas de La Capital pertenecen al pueblo. BAE quiere, y ahí arriba se ve, un capitalismo nacional, o sea que no es ni barricada, ni es el Grama, ni el órgano del Partido Comunista, ninguna de esas cosas, ¿no? Y dice, la tapa del diario, póngalo otra vez en pantalla, por favor, director, 2 empresas ligadas a Macri y Peña importan LED chinas para el alumbrado público. Y esto está desarrollado, y con un facsímil, que si bien el camarógrafo y me enfoca acá, yo se lo puedo mostrar, en donde está el traspaso de la empresa, que era de un grupo que tenía un presidente directorio y demás. Este es el facsímil, ¿no? Este es el acta facsímil. ¿Se ve acá? Total, la gente puede entrar a BAE y lo ve, ¿sí? Ahí está. Bueno, donde el primo de Marcos Peña, que en vez de llamarse Peña Brown, se llama Brown Peña, ahí está, fenómeno, gracias a la gente de control, es uno de los titulares de la empresa. La otra empresa es de la familia Blanco Villegas. ¿Quiénes son los Blanco Villegas? La mamá de Macri es Blanco Villegas. Su hermano fue presidente de la Unión Industrial Argentina y, si alguno hace memoria, allá por la época de los finales de la dictadura militar, era el dueño de Philco. ¿Quién no tiene o ha visto un aparato Philco, no? Pero ¿qué pasó? Cuando Philco quiebra, que se fueron al sur y fueron además los beneficiarios del régimen de promoción industrial. ¿Se acuerdan que venían de los aparatos del sur, que decían que los armaban y nada más? Cuando quiebra, vaya a saber por qué extraña razón, porque tenían ventajas comparativas para la producción y se vendían, el Estado Nacional asumió en 1982, gracias a Domingo Cavallo, un peladito que anduvo hace poco charlando también con los ministros en la Casa de Gobierno, 180 millones de dólares. La primera, 180 millones de dólares para tranquilizar a los Blanco Villegas. No contento con eso, volvieron a la carga y ahí se hicieron socios con Daewoo, una empresa coreana muy importante. Y con ellos, los herederos de don Blanco Villegas, que falleció hace 4 o 5 años, y la familia del presidente, por el lado materno, siguieron adelante con el negocio con otra empresa, que es la que ganó parte de la licitación, con contratos que van de los 200 millones a los 400 millones de pesos, y que además, y este es el detalle, y por eso vamos a hablar con un concejal de la ciudad de Rosario, para ver qué pasa en Rosario, con la asistencia financiera de la Nación para poder cambiar el sistema de luminarias en las diferentes ciudades. Pero con esas, no con cualquiera. Para eso también hemos invitado a un empresario de la ciudad de Rosario que nos cuente si sus lamparitas funcionan o no funcionan, para evitar caer en esto, si es que se puede o si se debe. Así que los invito a quedarse para, después de la pausa, empezar a desandar este camino. Nuestro primer invitado, como decía antes, es un empresario que lleva 10 años trabajando en el rubro, que da mano de obra, que hace servicio y asistencia técnica en la ciudad de Rosario, que tiene experiencia y los contactos internacionales, pero que curiosamente ha quedado fuera, digamos, o no ha quedado todavía fuera, pero ha pasado mucho tiempo y son estas las empresas, para decirlo de algún modo, caballito del comisario. Antes de la pausa, otra cosa más que tuiteó hace un rato
el diputado Luis Contigiani pone así, textualmente, y pueden poner el tuit en pantalla, dice: preocupante. El 90% de las heladeras que se fabrican en el país se hacen en Rosario. En marzo y abril, una de las firmas más importantes del sector tuvo una caída en las ventas del 46%. Las importaciones del primer trimestre de 2018 fueron superiores en un 135% a las del 2017. O sea, no es que se venden muchas menos heladeras, probablemente se vendan menos heladeras, pero son las importadas. 46%, o sea, vende la mitad de lo que vendía el año pasado. Y no quiero ni imaginarme en relación a lo que vendía en el 2016, en el 2015 o un poco más atrás. La línea blanca, ¿no?, de heladeras. Esto lo acaba de tuitear hace un rato nada más el diputado Contigiani. A la pausa, seguimos con este tema, nos quedamos hasta las 2:30 pasaditas. Bueno, Andrés Lescano es el titular de LED, Sociedad Anónima Ledsa, así la conocen en la ciudad de Rosario. Yo contaba un poco la historia, ¿no? Esto que tuviste que vender el auto o quisiste hacerlo porque eras un joven emprendedor. No es que no sea joven, ni siga siendo emprendedor, claro, pero era altri tempi, hace 10 años, ¿no? Era un momento, digamos, donde se podía arriesgar. Yo no sé si ahora venderías el auto para empezar otra cosa, no es la nota ni es el caso, pero sí quiero saber que me cuentes en qué situación están ustedes teniendo en cuenta que tienen la tecnología, que han trabajado ya en este tipo de luminarias y que se presume que en Rosario, teniendo una empresa de Rosario que le da laburo a gente de Rosario y que puede arreglar lo que se vaya rompiendo en Rosario, es casi absurdo pensar en otra cosa, ¿no? Bien. Bueno, no, todo comenzó, como bien decía, gracias por el espacio primero. No, por favor. Hace 10 años incursionamos en esto de la tecnología LED cuando todavía no aparecían ni siquiera los televisores acá y bueno, conocimos a los proveedores en China, que fue el primer viaje para ver de qué se trataba. Empezamos a traer pantallas de LED, producto terminado como unas lamparitas y bueno, empezamos el proceso de fabricación muy de abajo cuando se cierran las importaciones. Y comenzamos a fabricarlo acá en forma manual. Y me decía vos que habían trabajos manuales que después fueron cambiando y robotizándose. Sí, sí. Pero ustedes importaban insumos y hacían el valor agregado, para decirlo de algún modo. Pero desde cero, o sea, tomamos un circuito impreso, los LEDs inicialmente se colocaban a mano, un trabajo chino prácticamente, y bueno, hace un par de años pudimos comprar el primer robot para colocar Pero tiene el valor agregado, si vos tenés gente trabajando en tu industria, menos ahora que hace un par de años. Exactamente, sí. Y tuviste que dar de baja a alguna gente, cuando dice dar de baja parece frío, ¿viste? Sí. No. El jefe personal, pero hay gente que se queda sin laburo. Tuvimos, la idea no era dejar sin trabajo a nadie. Pero bueno, delegamos el trabajo a otras empresas que hacían para no tomar el compromiso de las cantidades y solamente comprar cuando era necesario, porque bueno, la realidad es que en este país las cosas han ido cambiando. Primero había una importación abierta, luego se cerró, empezamos a fabricar, nos fuimos acomodando a cada gobierno y en el último, bueno, de vuelta el año pasado se abrió un poco, lo cual benefició en cuanto a la materia prima, pero también trajo algunos otros problemas. Vos me decías cuando yo leía el tuit de Contigiani sobre la mitad de ventas de fábrica de heladera acá, que ustedes fabricaban lucecitas para heladeras y vendían. Fue digamos el motor que puso en marcha el punto de partida industrial de Ledsa, porque las industrias de frío están concentradas acá en Rosario y bien decía ahí la placa, aproximadamente un 90% se fabrican acá. De cada 10 heladeras que se venden, 9 se hacen acá. Se mandan al resto del mundo. ¿Y a ustedes a cuánta le ponían la lamparita dentro ustedes? No, fabricamos mucha cantidad. ¿Y ahora? Sí. Mermó 60%. Pero las lamparitas, las heladeras tienen luz adentro. Claro, lo que pasa es que hay productos ya mexicanos, digamos, son empresas, por ejemplo en México, que mandan los productos ya terminados, que bueno, por ahí los empresarios locales han tenido que... No, sí, yo no le estoy echando la culpa a los empresarios locales, sí, a una política global de abrir indiscriminadamente las importaciones y permitir que lo que ustedes hacen lo puedan importar y ustedes se queden en Pampilabí y la gente que labura para vos que vaya fallando, ¿no? Tuvimos que hacer un esfuerzo para competir contra los productos de afuera que... ¿Ustedes pueden brindar la tecnología que hace falta? Sí. ¿Y por qué no califican para eso? Bueno, o viene la licitación, dice, tiene que ser un vaso que tenga hasta acá de agua, acá con esta curvita, tiene que estar sobre una madera negra, o sea, tiene que ser ese. La normativa está de alguna forma escrita para seguir un parámetro técnico
y el cual muchas veces uno intenta implementar tecnología que ha visto afuera, que para llegar a esas exigencias. Ahora, tengo entendido a la vez, y vos corregime, que eso que se pide es inferior en cuanto a calidad a lo que ustedes u otra gente que labura acá fabrica. Sí. Las lamparitas, digo. Los LED, sí, yo soy medio burro. Las lamparitas se fabrican en China. Hoy China es el 99,9% productor de LED. Se cocinan en hornos en China, son empresas que cuestan mucho, por eso no se pueden fabricar acá. Y nosotros lo que hacemos es comprarle a los productores chinos, o sea, a los fabricantes chinos, y traer solamente la materia prima, colocarla sobre un circuito impreso, cables y carcasa y demás. Que es el valor agregado. El valor agregado en forma Las otras empresas estas que hacíamos referencia, que tienen alumbrado público de Cava, de San Isidro y demás, eso viene todo ya empaquetado, le ponen... Tengo entendido que sí, por las licitaciones con las que hemos intentado participar. Porque ni siquiera pudieron participar. No, porque quedamos afuera, o sea, solicitan por ahí el tema de que una luminaria tiene que tener un vidrio, y nosotros ya estamos trabajando con unos módulos que se usan hace y esas vienen muchos hechas años. Empaquetaditas y ensobraditas, claro, ya. Sí, el producto terminado es un tema a competir contra eso, porque la normativa pide que tengan ciertas características que nosotros no podemos cumplir, que difiere mucho de la técnica que nosotros queremos sugerir por ejemplo... Digamos, la diferencia básica entre ustedes y estos grupos que hablábamos antes es que ellos son pura, lisa y llanamente importadores. Claro. Compran, le ponen la etiqueta y venden. Exacto. Ustedes, además de comprar los insumos básicos y fundamentales, le agregan la fabricación, la hacen ustedes. Entonces, otro paréntesis que quiero poner, que el hecho de que poner vidrio a una luminaria le resta luminosidad. Sí, pero igual lo ponen porque viene así en el pliego. Claro. Estaba con eso. Sí. Bueno, ¿ustedes le dan trabajo a cuánta gente en tu empresa? Nosotros ahora, estamos delegando a una empresa de cable. Pero en el mejor momento. Y unas 20 personas. Unas 20 personas. Sí. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante, ¿no? ¿Contacto bien con el Ministerio de la Producción? No, hemos estado en contacto con, por ejemplo, el Polo Tecnológico en su momento, tratando de abrir puertas para lo financiero también, porque está claro que hay empresas muy, muy grandes. Porque el Ministerio de Producción hacía este relevamiento, en realidad lo sigue haciendo. La diferencia entre Contigiani y la ministra actual es que la ministra actual lo esconde. Bueno, ahora está en Vietnam o en Tailandia, claro. Probablemente podamos hablar cuando vuelva si se presta a ello, ¿no? Pero esto da una pauta muy clara. Si vos haces el 90% de la heladera y se vendieron la mitad, claro, el panorama es... Sí, hay que seguir un poco, nuestro esfuerzo va a seguir siendo el mismo, y cada vez, o sea, el desafío será un poco mayor, sí. Pero bueno, y tratando la MUNI en Rosario nos abrió las puertas, digamos, en el sentido de decir, bueno, vayan mejorando. A ver si se pone a tiro y podemos ir para este lado en vez de para acá. Ya, te podemos comprar, pero tienen que tener ciertas características, porque a ellos los comprometen, porque tienen que porque tienen que buscar el financiamiento de la Nación, y la Nación estipula para qué tipo de luces. Seguramente. Que son precisamente la de pero la familia, bueno, seguiremos trabajando como para ver si en algún momento podemos remontar la industria local. Bien, te agradezco que hayas venido y vamos a seguir en contacto. Gracias, a ver cómo va la cosa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estará aquí Eduardo Tognoli, que es concejal, que va a enfocar junto a nosotros este aspecto, ¿no?, que estábamos hablando, que está relacionado con la licitación, con la compra del Estado a empresas, y la perspectiva de que esto efectivamente se pueda llevar adelante. Ya venimos. Bueno, muy bien, Eduardo Tognoli es concejal de la ciudad de Rosario. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por venir. Bien. ¿Vamos a tener LEDs? ¿Vale la pena? ¿Es una cosa que viene ya prefijada? ¿Cómo es esto? Mirá, este tipo es un fenómeno, Mauricio Maggi. La verdad que hay que darle un reconocimiento. Te genera la demanda, te dice que lo mejor que hay en el mundo es reemplazar las luces comunes, incluso las de bajo consumo, por las LED, y después te las vende él. Es decir, los Blanco Villegas y los Brown Peña, que son los dueños de esta empresa, que, oh casualidad, en Morón, en Vicente López, en Pilar y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos municipios del PRO, salen beneficiarios de licitaciones totalmente armadas, hay que decirlo, para instalar las LED. En base a un concepto errado, digo, las LED quedan lindas, quedan lindas. Ahora, el concepto errado es este eje que instaló el gobierno nacional, que el problema en la Argentina es un problema de despilfarro. No, señores, es un problema de generación, que efectivamente llegó a un cuello de botella durante las gestiones anteriores, porque de alguna manera recuperó la industria nacional, empezó a utilizarse más energía, y la matriz energética siguió siendo la de los 90, lamentablemente, que generó que
no se explorara, se utilizara el gas, etc. La LED, la lamparita de LED... No va a solucionar el problema. No, por eso, es la energía. Si la LED va a la misma pantalla, Exacto. digamos, al mismo enchufe, que va un tubo fluorescente, una bombita... Supongamos que genera un ahorro, pero bueno. Desde ya. Dicho Ahora, esto, montada la demanda... Sí. Que es acá un en negocio. Rosario, ¿qué pasa? Bueno, en Rosario hace 2 meses la Unión Obrera Metalúrgica nos llama, el mismo día que la intendenta anuncia con bombos y platillos una inversión importante en la materia, futuras licitaciones. Nos llaman los muchachos de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Donelo, Pablo Serra, que es el abogado, y nos dicen, ojo, que no pase lo que pasó en algún momento con los contenedores que se compraron en Chile, etc. En este momento nosotros necesitamos... Acá hay LED. Por supuesto, hay empresas... Bueno, que acabamos de escuchar a una, ¿no? Escuchamos a una, no lo conocía, muy interesante. Yo la primera vez que lo veo y me enteré a través de un oyente hoy en Radio Universidad, a la mañana estamos ahí, de 7 a 9 ya que estamos, le digo 103.3, y un oyente nos manda, dice, mire, ustedes saben que en Rosario hay una empresa así, 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 que estaba trabajando el tema y que lo desactivaron en algún punto porque venía esto. Hay varias empresas que tienen una característica similar a esta. ¿Cuál es? Que se dedicaban en su momento a otras cosas, por ejemplo, luminaria para interior, luminaria para autos, y que empezaron a ver una posibilidad con lo de las LED, y que fabrican LEDs. Lo que necesitan es un empuje estatal. En el mundo, la industria, China, Estados Unidos, los países que tienen la industria, la ha subsidiado. Incentivos. Y ha sido la palanca de desarrollo de la industria nacional. Los estados locales, los estados provinciales y los estados nacionales. Se trata de una decisión política, es decir, si vamos a dárselo a esas empresas o a estas importadoras que no toman trabajo Vos sabés que argentino. yo soy optimista en cuanto al concepto. ¿Por qué? Porque acá fue Capielo el que le dijo a Pharmacity una farmacia, un farmacéutico, y los echó a empujones de su despacho, antes que sea ministro este hombre, vicejefe de gabinete, ¿no? Acá fue lo de las grandes superficies y los supermercados, también para proteger a los supermercados locales. Sí, sí. Me da la sensación que podemos ser optimistas en que la municipalidad y el consejo pueda reglamentar que primero hay que ver de qué manera ese pliego licitatorio no está hecho a medida para que sean DAEWO, Filco o como se llamen, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión, enseguida apenas la UON nos puso sobre aviso, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, el secretario de Producción y la secretaria de Ambiente y Espacio Público nos recibió junto algo que suena insólito, que es los trabajadores defendiendo a las empresas, pero los trabajadores tienen defensa propia. Exactamente, tienen el gremio, tiene a sus trabajadores en esas empresas. Y tuvimos receptividad, de hecho se frenó un proceso licitatorio para acompañar a algunas empresas locales, a la que habrá que sumar otra, por ejemplo la del compañero que estuvo acá recién, digo compañero... Sí, Lescano se llama, señor Lescano. Al amigo, al industrial, para que puedan tener un acompañamiento del Estado municipal para ponerse a tono. Bueno, eso fue hace 2 meses. ¿Y cuándo empezó un volverá a ser? proceso. Porque esto se viene. Después tuvimos reunión. De la noche, por del supuesto, discurso del presidente. Tuvimos reunión con 2 de esas empresas y el municipio, habrá que sumar más. Y hay un proceso de acompañamiento. Bien. Quizás los tiempos que exigimos nosotros, que exigen los trabajadores, no son los mismos que a veces los del Estado, pero para nosotros es alentador que al menos se haya frenado. Y vamos a barajar y dar de vuelta. Barajar y dar de nuevo y defender el trabajo argentino, el trabajo rosarino y a las empresas locales y no la de los amigos. Bueno, lo seguiremos charlando porque esto recién empieza. Recién arranca y hay que dar la pelea. Muchas gracias. No, gracias a ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos hemos quedado sin tiempo. Mañana a partir de las 2 de la tarde vamos a estar aquí nuevamente con los días contados. Muy amables.